La primera vez que los tanques aparecieron en un campo de batalla, el mundo cambió para siempre. Hasta ese momento, la guerra terrestre había sido una lucha lenta, desesperante, marcada por trincheras inmóviles, alambre de púas y ametralladoras que convertían cualquier avance en una sentencia de muerte. Pero entonces surgieron aquellas bestias de acero, avanzando sobre el lodo como si la tierra misma se apartara a su paso, rugiendo con motores que parecían el eco de un trueno interminable. No eran simples vehículos, eran fortalezas móviles, acero grueso, cañones de gran calibre y orugas capaces de cruzar terrenos donde ningún soldado a pie podía sobrevivir. Con ellos llegó la velocidad, la sorpresa, la posibilidad de romper líneas enemigas en minutos en lugar de semanas. Nidos de ametralladoras que antes parecían inexpugnables eran aplastados sin piedad. Búnkeres, barricadas, posiciones defensivas, todo se volvía frágil frente a esas máquinas. Pero más allá de su poder destructivo, había algo aún más devastador: el miedo, el impacto psicológico. Soldados experimentados, hombres que habían sobrevivido bombardeos y cargas frontales, huían al ver un tanque aproximarse. Abandonaban rifles, mochilas, incluso a compañeros heridos, con la única esperanza de correr lo suficientemente rápido como para salvar la vida. El suelo temblaba, el aire vibraba, y la sensación era clara: nada humano podía detener aquello. Sin embargo, con el paso de los años y el final de las guerras, comenzó a surgir un tipo distinto de relato. Algo menos documentado, menos oficial, pero persistentemente repetido en susurros, diarios personales y conversaciones nocturnas entre veteranos. Relatos de tanques que no disparaban, de motores que se escuchaban, pero no se veían, de huellas recientes en caminos donde nadie había pasado en décadas. Al principio, estos testimonios fueron descartados como producto del cansancio, del trauma, de mentes marcadas por la guerra. Pero lo inquietante era que no solo soldados hablaban de ello. Civiles, exploradores, incluso personas que visitaban antiguos campos de batalla mucho después del fin de los conflictos, afirmaban haber vivido experiencias similares. No siempre veían algo claramente. A veces solo escuchaban el sonido metálico de las orugas, el traqueteo grave y rítmico avanzando en la oscuridad. Otras veces, juraban haber visto siluetas de acero surgir entre la niebla y desaparecer sin dejar rastro. Historias así no encajan bien en los registros militares ni en los libros de historia. No hay informes oficiales sobre tanques espectrales ni vehículos fantasmas. Pero dentro del folclore militar, esas historias existen. Se repiten. Cambian de forma. Viajan de generación en generación. Algunos las llaman tanques fantasma. Otros prefieren el término tanques espectrales. El nombre importa poco. Lo que importa es la sensación que dejan. Una inquietud profunda. Una duda incómoda sobre si ciertos lugares quedan marcados para siempre por la violencia que presenciaron. Curiosamente, encontrar relatos detallados de estos encuentros no es fácil. Hay innumerables historias de apariciones humanas en contextos bélicos, soldados vistos marchando donde ya no hay ejércitos, voces escuchadas en trincheras abandonadas, figuras observando desde posiciones defensivas que hace décadas quedaron en ruinas. Pero cuando se trata de vehículos completos, máquinas enormes, complejas, la información se vuelve escasa. Cuando alguien intenta investigar el tema, suele encontrarse con otro tipo de tanques fantasma, los de la Segunda Guerra Mundial utilizados como engaño. Inflables, falsos, acompañados de transmisiones de radio simuladas y grabaciones de motores reproducidas por altavoces gigantes. Fue una estrategia brillante, diseñada para confundir al enemigo y hacerle creer que fuerzas masivas se estaban concentrando donde en realidad no había nada. Aquella operación funcionó. Engañó a la inteligencia alemana y salvó incontables vidas. Pero no tenía nada de sobrenatural. El problema es que estas historias documentadas de engaño militar terminan enterrando algo mucho más extraño: los relatos personales. Testimonios aislados, muchas veces escritos en diarios que nunca fueron publicados, o contados en voz baja décadas después, cuando ya no había nada que ganar inventando una mentira. Aún así, algunos de esos relatos han sobrevivido. Uno de los más persistentes proviene del Reino Unido, en una carretera rural de Inglaterra, donde durante años conductores han afirmado ver algo imposible. La historia se repite con pequeñas variaciones,
pero siempre conserva el mismo núcleo. Un tanque de la Segunda Guerra Mundial aparece de la nada. Los testigos aseguran que el vehículo surge en medio del camino, avanzando lentamente, como si no tuviera prisa. Desde la escotilla abierta, un soldado con casco antiguo hace señales desesperadas, agitando los brazos, intentando advertir algo. Antes de que el conductor pueda reaccionar, el tanque se desvanece. No se aleja. No gira. Simplemente deja de existir. La zona fue bombardeada intensamente durante la guerra. Pueblos enteros quedaron reducidos. La historia que surgió en los bosques cercanos a Briansk no nació como una leyenda contada alrededor de una fogata. Nació del barro, de huesos desenterrados y del silencio pesado que solo existe en lugares donde la guerra dejó cicatrices demasiado profundas para sanar. Décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial, aquella región seguía atrayendo a buscadores clandestinos, hombres conocidos como arqueólogos negros, que excavaban antiguos campos de batalla con la esperanza de encontrar reliquias, armas o cualquier objeto valioso que hubiera quedado enterrado junto a los muertos. No eran historiadores ni científicos. Eran oportunistas. Pero incluso ellos sabían que había zonas donde el ambiente se sentía distinto, donde el aire parecía más denso y el bosque guardaba una tensión difícil de explicar. Uno de esos hombres, al que llamaremos Alexei, pasó años excavando en áreas donde el frente ruso había sido especialmente brutal entre 1942 y 1943. Aquella guerra no fue limpia ni rápida. Fue un choque prolongado, salvaje, donde miles murieron sin sepultura adecuada. Trincheras improvisadas se convirtieron en tumbas colectivas. Pantanos enteros ocultaron restos humanos bajo capas de lodo y vegetación. En una de esas excavaciones, Alexei y su grupo encontraron algo que no les sorprendió al principio: restos de soldados. 6 rusos y 11 alemanes, enterrados juntos en lo que había sido una trinchera reforzada con troncos. Al excavar con más cuidado, aparecieron botas descompuestas, huesos sobresaliendo, fragmentos de equipo oxidado. La guerra, congelada bajo tierra. El trabajo avanzó lentamente hasta que la luz comenzó a desvanecerse. Decidieron detenerse y acampar a cierta distancia, dejando los restos cubiertos parcialmente. No era la primera vez que dormían cerca de un sitio así. Estaban acostumbrados, pero esa noche fue diferente. Poco después de la medianoche, el hombre que hacía guardia los despertó. Su voz era baja, tensa. Dijo que algo extraño estaba ocurriendo. Al principio, nadie quiso salir del saco de dormir. El cansancio y el frío nublaban el juicio. Pero entonces todos lo escucharon. Voces. No eran murmullos del viento ni crujidos del bosque. Eran palabras claras, pronunciadas en alemán. Canciones, risas, conversaciones superpuestas. Y, por debajo de todo, un sonido que heló la sangre de los presentes, el golpeteo metálico y rítmico de orugas avanzando sobre tierra húmeda. Nadie habló. Nadie se movió. El sonido no parecía acercarse ni alejarse. Simplemente estaba ahí, como si el bosque estuviera reproduciendo una escena de otro tiempo. Duró varios minutos. Luego, cesó de golpe. Al amanecer, regresaron a la trinchera. Todo parecía igual, hasta que avanzaron unos metros más. El suelo mostraba zanjas recientes, claramente marcadas, como posiciones defensivas de tanques. Y lo más inquietante, huellas frescas de orugas, profundas, definidas, imposibles de ignorar. No había tanques modernos en la zona. No había maniobras militares. Y nadie podía explicar cómo esas marcas habían aparecido durante la noche. Alexei nunca volvió a excavar allí. Historias como esa rara vez llegan a los libros. Se pierden entre rumores, descartadas como exageraciones o producto de la sugestión. Pero no fue la única. Miles de kilómetros al sur, en el desierto del norte de África, otra historia tomó forma durante uno de los episodios más caóticos de la guerra. Una historia transmitida de generación en generación, deformada por el tiempo, pero persistente como una herida que nunca cerró. Durante la campaña del norte de África, el control de Libia era crucial. Si caía, las rutas hacia Oceanía quedaban expuestas. Tropas británicas, australianas y de otros territorios del imperio resistieron hasta que las fuerzas alemanas, reforzadas con divisiones blindadas, rompieron las líneas defensivas. La ciudad de Tobruk quedó sitiada. El caos se apoderó del desierto.
Fue en ese contexto donde nació la leyenda. Según el relato, una pequeña guarnición alemana estaba posicionada en una línea defensiva aislada, al borde del desierto egipcio. Una noche, escucharon motores, tanques aproximándose. Los soldados reaccionaron de inmediato. Ocuparon posiciones, prepararon armas antitanque, solicitaron apoyo por radio. Una bengala iluminó el terreno. Los tanques avanzaban lentamente, excepto uno. Ese tanque era distinto, no solo por su comportamiento, sino por su color. El último relato no proviene de archivos antiguos ni de historias transmitidas por generaciones. Es reciente, demasiado reciente como para ser descartado con facilidad. Ocurrió en un lugar activo, funcional, donde la guerra no es un recuerdo distante sino una preparación constante, una base del Cuerpo de Marines en la costa este de Estados Unidos. El protagonista era joven. Llevaba apenas unos meses asignado a la zona. Todo era nuevo para él. Las carreteras, los accesos restringidos, la sensación de estar en un lugar que nunca duerme del todo. Aquella noche decidió salir a explorar, aprenderse el terreno, familiarizarse con la base a la que inevitablemente tendría que regresar una y otra vez por trabajo. Era cerca de la medianoche cuando tomó el auto. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. A eso de las 3 de la mañana, decidió volver a los barracones. Encendió el GPS, confiado, y siguió las indicaciones sin cuestionarlas. Ese fue el primer error. La carretera se volvió larga y solitaria. La niebla comenzó a espesarse, deslizándose entre los árboles como un manto pesado. Las luces de la calle aparecían separadas por grandes distancias, iluminando apenas lo suficiente como para mantener la ilusión de seguridad. El ambiente era incómodo, como si el lugar mismo no quisiera ser recorrido a esa hora. Al darse cuenta de que había tomado un camino equivocado, giró para regresar. Fue entonces cuando el auto comenzó a vibrar. Al principio pensó que era artillería en entrenamiento nocturno. No sería la primera vez. Continuó avanzando, tratando de ignorar la sensación creciente de inquietud. Pero el temblor no cesaba. Al contrario, aumentó. El vehículo parecía circular sobre una superficie hueca, como si la carretera se hubiera transformado en un puente invisible. Y entonces los vio. 3 tanques emergieron lentamente de la línea de árboles a su derecha. No aparecieron de golpe. No surgieron con estruendo. Simplemente, estaban ahí. Avanzaban con una calma inquietante, cruzando la carretera a unos cientos de metros frente a él, perdiéndose después entre los árboles del lado opuesto. No eran modernos. El soldado los supo de inmediato. Eran modelos antiguos, con perfiles que había visto solo en fotografías históricas. En las torretas había hombres. Podía distinguirlos desde los hombros hacia arriba. Llevaban cascos viejos, de acero, sin las cubiertas modernas. Ninguno volteó a mirarlo. No había luces tácticas. No había señales. Solo el sonido grave de los motores y el paso pesado de las orugas. Cuando el último tanque desapareció entre los árboles, el silencio volvió a caer como una losa. El soldado avanzó lentamente hasta el punto donde habían cruzado. Esperaba encontrar marcas, surcos en el asfalto, ramas rotas, cualquier señal física que confirmara lo que había visto. No había nada. La carretera estaba intacta. El bosque, demasiado denso como para que un vehículo blindado hubiera pasado sin dejar rastro. Se quedó ahí unos minutos, con el corazón acelerado, tratando de convencerse de que había cometido un error. Tal vez había entrado en una zona restringida. Tal vez había presenciado un ejercicio secreto. Pero nada encajaba. Con el tiempo, comenzó a preguntarse si había visto algo que no pertenecía a su presente. Si por un instante, aquella carretera había sido otra cosa. Un camino de entrenamiento de décadas pasadas. Un lugar donde soldados se preparaban para una guerra lejana, rumbo a Vietnam, cuando los árboles aún no habían reclamado el terreno. Esa idea lo inquietó más que cualquier explicación sobrenatural, porque significaba que el tiempo no siempre se comporta como creemos. Desde una perspectiva racional, incluso para quienes aceptan la posibilidad de fenómenos inexplicables, la idea de un vehículo completo manifestándose como una aparición parece exagerada. Es más fácil pensar en alucinaciones, en el agotamiento mental, en el estrés acumulado, incluso en una sugestión colectiva, una mente completando los vacíos con imágenes conocidas.
Pero eso no hace que la experiencia sea menos real para quien la vive. Para ese soldado, como para los hombres en el desierto, como para los excavadores en Rusia y los conductores en Inglaterra, el miedo fue auténtico. La confusión, absoluta. Y la certeza de haber presenciado algo fuera de lugar, imposible de repetir o comprobar. Tal vez los tanques no son fantasmas en el sentido tradicional. Tal vez no son espíritus atrapados, ni máquinas malditas. Quizás son recuerdos demasiado intensos, impresos en el entorno por la violencia, el ruido y la muerte. Fragmentos de historia que, bajo ciertas condiciones, vuelven a manifestarse. O tal vez son advertencias. Ecos de guerras pasadas que se niegan a desaparecer, recordándonos que la tecnología diseñada para destruir deja marcas más profundas de lo que creemos. No solo en la Tierra, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Al final, no importa si estas historias son reales o producto de la mente humana. Lo inquietante es que se repiten en distintos países, distintos contextos, distintas épocas, con los mismos elementos, los mismos sonidos, la misma sensación de haber cruzado una línea invisible. Y si algo queda claro, es esto. Hay lugares donde la guerra nunca termina del todo. Solo espera. Espera a que alguien pase en el momento equivocado. A que la niebla sea lo suficientemente espesa. A que el silencio sea lo bastante profundo. Y entonces, por un instante, el pasado vuelve a rodar sobre orugas de acero.